En la cajita de preguntas. Eh, Más que nada son cuestiones procesales, lo que había dudas con respecto a las instancias. Ahí voy a volver a compartir pantalla de la presentación que mostramos en el encuentro anterior para que lo veamos. Pero aclararles de vuelta, díganme si se ve, aclararles de vuelta que ¿se ve ahí o no? Sí, sí. Ok. Que no se evalúan cuestiones procesales, o sea, ni de instancias y demás, así que quédense tranquilos con esto. Más que nada lo explicamos porque sí es verdad que genera dudas al momento de leer el fallo y más que nada cuando recién estamos empezando a leer sentencias y demás. Pero las instancias, digamos, o sea, voy a ver, son como estaciones que tiene que cumplir un caso hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El proceso es el siguiente. Llega un caso a primera instancia, el juez de primera instancia resuelve el caso, la controversia y dicta una sentencia. ¿Cómo llega el caso a segunda instancia? O sea, los casos van escalando instancias cuando esas sentencias de los tribunales van siendo recurridas por distintos tipos de recursos, eso lo van a ver en procesal específicamente, no vamos a entrar en el tema de los recursos, pero a través de los recursos es que otros jueces de tribunales de instancias superiores controlan esas sentencias. Eh, Básicamente el proceso, las etapas son las siguientes. Tenemos primera instancia, donde un caso llega a un tribunal de primera instancia, ese juez de primera instancia resuelve el caso y dicta una sentencia. Ya sabemos que las sentencias son las decisiones que dicta un juez y que resuelven un caso o una controversia. Alguna de las dos partes, ya sea la parte actor o la parte demandada, pueden recurrir esa sentencia y es así como llega a segunda instancia. A segunda instancia llegan los casos cuando se recurre con el recurso de apelación. Lo van a ver más adelante, pero porque muchas veces se van a encontrar con esta palabra en los fallos, se los digo. Luego de eso tenemos esa segunda instancia o ese tribunal de segunda instancia revisa esa sentencia y dicta puede ser una nueva sentencia que sea diferente a la de primera instancia o sea igual a la de, confirme la sentencia de primera instancia o puede ser que confirme parcialmente la primera instancia, la sentencia de primera instancia y en algún punto resuelva algo diferente. ¿Se entiende? Ustedes díganme si van entendiendo, capaz yo los hago un lío, pero o si tienen dudas vayan poniendo en el chat y sí les voy a pedir que me las vayan leyendo porque no estoy viendo el chat. La última instancia que tenemos en provincia es la Corte Suprema de cada una de las provincias. Esa es la última instancia que tenemos en provincia, que sería en nuestro caso la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. La Corte Suprema de Justicia, obviamente, ¿cómo llega un caso a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán? Porque la sentencia de segunda instancia que ha dictado ese tribunal de segunda instancia o Cámara de Apelaciones, que también son sinónimos segunda instancia, Cámara de Apelaciones, ha sido nuevamente recurrida por alguna de las dos partes. La Corte Suprema de la provincia dicta nuevamente una sentencia y obviamente esa sentencia puede ser nuevamente recurrida. Ahora bien, para que un caso llegue a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, solamente puede llegar por dos tipos de recursos. Hago un pantallazo, esto no estaba como duda, pero no está de más decirlo.
por recurso extraordinario federal y recurso de queja. El recurso extraordinario federal es un remedio procesal para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revise esa sentencia con la finalidad de asegurar la supremacía de las normas de la Constitución Nacional. Ahora bien, no cualquier caso puede ser recurrido para llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sí o sí tiene que existir una cuestión federal. ¿Qué significa eso? La ley 48, sí, la ley 48, iba a decir 40, la ley 48 es la ley que regula el recurso extraordinario federal. En esa ley les recomiendo que la descarguen y la lean, igual ya la voy a pasar después para que la tengan, porque sí les va a servir. Esa ley especifica cuáles son los supuestos en los que va a proceder el recurso extraordinario federal. ¿Qué significa esto? O sea, hace una enumeración de cuáles son los supuestos donde la Corte va a revisar esas sentencias. Y por otro lado, el otro recurso por el que se llega también a la Corte Suprema de Justicia de la Nación es el recurso de queja. ¿Cuándo procede el recurso de queja? El recurso de queja es como la última oportunidad de llegar a la Corte. O sea, después del recurso de queja no hay más nada. El recurso de queja procede cuando ese recurso extraordinario federal fue rechazado, porque no cumplió con los requisitos para que sea admitido. Aclaro de vuelta que tanto el recurso, todos los recursos deben cumplir con ciertos criterios de admisibilidad para que sean procedentes. Los tribunales pueden rechazar esos recursos si es que encuentran algún defecto o que el recurso está mal planteado y directamente lo rechazan y no se lo trata. Así que bueno, eso con respecto a las instancias. Espero haber sido clara, cualquier cosa me consultan, pero es más que nada para que entiendan, digamos, cuáles son los pasos que hace el recorrido en realidad que hace un caso antes de llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esto no se evalúa porque son cuestiones meramente procesales, pero sí está bueno que más o menos la sepan para que al momento de leer esa lectura sea mucho más fácil. Ahora sí, creo que con eso estamos y les doy la palabra a Elisa. Gracias, ¿cómo están? Bueno, la clase pasada o el encuentro pasado, Renata les propuso una idea que es básicamente la primera vez que se hace dentro de estos encuentros, que es que ustedes tengan un primer encuentro, valga la redundancia, con lo que es el diálogo socrático o cómo se maneja esto llamado método del caso, que no tan solo le hemos dicho que es la lectura, sino también una participación en clases especial, lo llamemos así. Para esto hemos anotado algunos nombres y quiero saber si es que están, si pueden prender la camarita, mucho mejor. Se anotaron Coronel Marcela, Lugones Lorena, Martínez Milagros y Godoy Leandro. ¿Están? ¿No están? Ahí le pego a Godoy Leandro, perfecto. Coronel Marcela, Lugones Lorena, Martínez Milagros. ¿Alguna más está? Bueno, mejor si tienen el micrófono porque en realidad tenemos que hablar básicamente en esta dinámica. Parece que no Leonardo, están, porque ahí está. no No, no, sí, recuerdo Hola, haberlos está uno de admitido. los chicos. No, 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 sí está uno de los chicos. Leonardo está. Sí, 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 El único, hola. él sí. el único valiente. Está Sí, Sí, aquí, sí, Marcela, aquí me él encuentro. Marcela, sí, pero la-
De las otras Está chicas Sí, Marcela, no. escribió en el Marcela chat. puso en el chat que está también, pero no sé si tendrá Sí, Estoy micrófono viendo. o no. Ok, bueno, ¿tiene acceso al arranquemos, micrófono, Marcela? arranquemos con Leonardo, que fue el primero que levantó Bien, la mano y de ahí perfecto. vamos pasando, Bien. igual que Oscar, Em, vamos pasando las preguntas. bueno, Hola, empezamos sí, con vos, sí estoy, Leonardo. O, perdón. Sí estoy, lo que dale, pasa es que no podía conectarme, disculpen. no, no hay problema, No hay perfecto. problema, no hay Estamos teniendo problema. 3 personas. Perfecto. Bien. Miren, la dinámica en clases es así. Em, el día, digamos, que ustedes empiecen el método del caso, les van a pedir exactamente, digamos, nombres a anotarse para que ustedes en específico, sin perjuicio de que el resto de las clases no lo lea, tengan que leer en específico el fallo. O sea, todo el mundo tiene que leerlo por cualquier cuestión, pero esas personas que se anoten, en este caso son estas 4 personas, sí o sí tienen que llevarlo leído. Cuando llega el profesor o la profesora, básicamente lo que va a hacer es hablar con estas 4 personas en principio, por eso digo que después puede pasar a la charla a otras personas más de la clase, y lo que va a empezar a decir es, por ejemplo, empezamos con vos, Leonardo, es que me digas los hechos del caso. Para esto, antes que nada, antes que te des la palabra, perdón, em, cuando ustedes empiecen a decir cuáles son los hechos, luego pasen, por ejemplo, según la ficha, digamos, que le hemos, digamos, proporcionado, que puede ser la que ustedes utilicen, o una más detallada o más acotada en información, ustedes le van relatando a la profe o al profe cómo es, cómo sucede el caso básicamente en distintos aspectos. Cuando ya el profesor o la profesora decida no trabajar con ustedes, porque eso es un trabajo que ustedes están realizando, esa charla, puede pasar con otra persona más. Así que no se sientan incapaz. Cuando me pasó a mí, cuando me cortaron, digamos, bueno, pasamos con otra persona, no sientan que es que dijeron algo malo o que, no sé, no estuvo bien su respuesta, sino que también quiere el profe ver cómo trabajó la otra persona y qué tiene capaz para aportar, digamos, ¿no? Así que bueno, yo les voy compartiendo la pantalla porque al fin y al cabo lo que queremos que ustedes se lleven, se ve, ¿verdad? Todo. Sí, A sí, ver. se ve, perfecto. Lo que queremos que ustedes se lleven de acá es un pantallazo de cómo ustedes van haciendo esta ficha de jurisprudencia y cómo ustedes lo han ido elaborando según la interpretación del caso Orenzón, ¿sí? Que es el primer caso que ustedes van viendo. Así que ahora sí, Leonardo, ¿me podrías decir cuál es el Perdón, nombre perdón, del amiga, fallo en específico, perdón, aunque Eli, ya esté antes acá? que arranques, perdón, ahí sumar que, o sea, el análisis, digamos, en la pregunta y respuesta lo va llevando el docente, o sea, el docente es el que va guiando qué es lo que va a hacer Elisa ahora, qué es la idea que ustedes se lleven esto de acá. Entonces, por eso también es importante la lectura y se pide que varias personas se anoten para participar en la clase, justamente para que todos tengan la oportunidad de participar. Pero o sea, por eso decimos que es un trabajo conjunto, creo que el libro de casos siempre lo dice, es un trabajo conjunto entre el alumno y el docente, que en realidad el docente su tarea es guiar y por ahí marcar cuáles son las cuestiones importantes del caso a través de las preguntas que va haciendo y de seguida y vuelta. Perdón, interrupción, era para agregar eso. Tranquilo, tranquilo, no hay problema. Bien. Leonardo, ¿me podrías decir cuáles son los hechos del caso o cuál es el nombre del fallo primero? Hola, ¿cómo están? Sí, espero que se me escuche bien. Perfecto. Empezando con el fallo de Arenzón contra el gobierno nacional, yo marqué como los hechos del caso que Arenzón quería ingresar como aspirante al profesorado de matemática y astronomía en el Instituto Joaquín B. González, lo cual se le niega su inscripción debido a una resolución ministerial impuesta por el gobierno, que era la
957/81 que exigía una estatura mínima de 1,60 para los varones ingresantes. Como Arenzón medía 1,48, esta resolución básicamente le prohíbe ingresar al instituto. Perfecto, bien. Milagros, ¿qué usted tiene como hechos del caso? Está muteada. Ahí está, perfecto. Hola, ¿se escucha? Se escucha. Bueno, yo también, base a los hechos del caso, también tengo, bueno, Javier Arenzón, de altura, casado, que dice en el profesorado de matemáticas y astronomía debido a una norma administrativa que exigía una ley mínima. Bueno, se va cortando ahí un poquito, pero bien. Entonces estamos teniendo como una idea general de que el señor Arenzón quería ingresar a un profesorado. Había una resolución en la cual se estipulaba que tenían que tener una determinada altura y él no cumplía con esa determinada altura. Leonardo, voy de nuevo con vos. ¿De qué año es esa resolución ministerial? 80. ¿Es del 81? Perfecto. ¿Y qué pasaba en Argentina en el 81? Si no me equivoco, estaba volviendo la democracia. Desde el 76 hasta el 83 hubo un estado de facto y a partir del 83 empieza la democracia. Reaparece, digamos, Con el estado Alfonsín, democrático. Claro, ahí exactamente, con con el presidente Alfonsín, Alfonsín. Bien, bien. ¿Y este fallo de qué año es? El fallo es del 84. 84. Perfecto. Ahí es una de las cuestiones que, por ejemplo, a veces puede pasar, digamos, con el método de caso, y ahora que es de manera virtual, que se puedan superponer dos personas. Em, Cuando el profe, digamos, o la profe hable con una sola persona, en específico, digamos, está trabajando con esa persona y el resto, aunque estén anotados, digamos, eh, no van a hablar hasta que el profe les dé la palabra, básicamente, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, estamos trabajando con Leonardo. Esto es básicamente acercarlos un poco. Ponte la voz, por Esto es eso un poco. yo voy a... Después me doy cuenta que están hablando Sí, ustedes, perdón. no, no hay problema. Justamente en este sentido es que ustedes, digamos, tengan esta noción porque no se la ve, digamos, en otra materia, en otro espacio. Entonces, y también la virtualidad puede llegar, digamos, a que obviamente tengamos esos desfasajes de conexión. Pero bien, vamos trabajando con Leonardo. Perfecto. Entonces, ¿me quisiese dictar, digamos, los hechos del caso? Sí, lo vamos redactando. Sí, los hechos del caso me dijiste, ¿no? Sí. Bueno, Arenzón Gabriel quería ingresar al profesorado de matemática y astronomía en el Instituto Superior Joaquín B. González. ¿Listo? Lo cual es negada su inscripción bajo una resolución ministerial Sí. 957/81. 59. 957/81. 57/81. Perfecto.
¿Algo más para aportar o eso sería todo? Y yo creo que sería relevante poner qué es lo que decía la resolución. Ah, en O específico, ¿qué sea, cosa? la misma exigía una estatura mínima de 1,60 Bien, y el actor, que sería Arenzón, medía 1,48. bien, bien, perfecto. Bien. Renu, ¿sí? Perdón, tengo ahí un aporte con respecto a esto que decías de cómo es, o sea, en cuanto a la organización, quién habla y quién no habla, es importante, seguramente lo van a aclarar los docentes el primer día que empiecen a trabajar con método del caso, pero lo vamos anticipando. Eh, Se va trabajando de a uno con un alumno, o sea, que es un poco lo que intentaba hacer Elisa recién. Ahora vamos a arrancar con Leonardo, va a responder un par de preguntas y después vamos a pasar, digamos, la pelotita a otra persona y esa es la dinámica. La idea es que no se pisen entre ustedes cuando se esté desarrollando el caso y se esté haciendo este ida y vuelta de preguntas y respuestas, por respeto al compañero que está hablando y también al docente que está haciendo, de guía, digamos. Eso por un lado. Ahí iba a decir otra cosa y me olvidé que era. Ah, ya me acordé. Que lo que está haciendo Elisa acá, que está compartiendo la pantalla dividida a la mitad, es una especie de simulacro de ficha para que más o menos vayan identificando cuáles son las cuestiones como importantes y para que entiendan también cómo se arma la ficha, ¿sí? Por eso es el porqué de la pantalla está dividida, en una parte está el caso y en la otra ella va tipeando justamente esto. Y las preguntas, obviamente, que ella le vaya haciendo a Leonardo y al resto de los compañeros que participen, están orientadas al armado de la ficha también, cuáles son por ahí las cuestiones como más centrales que deben ir incluidas ahí. Eso, Elis, nada más. Gracias. No, gracias. Em, Esta, para mí es un hecho de una, ¿cómo decirlo? Un desarrollo de los hechos del caso concreto. ¿Podrían ustedes ponerle aún más información? Recuerden, digamos, que hay un modelo de ficha que tienen determinados centímetros. Esto es una hoja 4, así que obviamente podrían llegar a confundirse con la cantidad de información que pueden ustedes establecer. Em, Así que la verdad, sí, Leonardo, decime. ¿Qué tal? Yo trabajé un poco con Diogo, que bueno, me propuso intentar hacer un modelo de ficha, el cual yo lo hice. Bien, Y es en base a cómo yo me estoy manejando ahora. perfecto. En el Bien, modelo bien, de ficha hablaba un poco de lo que eran las cuestiones presentadas. No sé si eso también bien. involucrarlo con el tema de los hechos o sería un apartado distinto. Bueno, en el modelo que que le hemos pasado están como dos apartados distintos. ¿Por qué acá no está? Porque básicamente ha sido una decisión, digamos, de organización, digamos, de este encuentro, en el sentido de que ustedes, al fin y al cabo, el primer fallo que ustedes van a leer en clases es este. Entonces, si desarrollamos, por ejemplo, toda la ficha esquematizada, que obviamente podemos aclarar y lo vamos a aclarar varias veces, es un esquema presentado por la cátedra. Ustedes pueden acotar o aumentar la información o apartados, etcétera. Em, si nosotros desarrollamos punto por punto de esta ficha, cuando ustedes vayan a clases, la verdad se va a hacer como un poco más ralentizado o casi no va a tener un poco de sentido la clase, digamos, de ese día, 27 de abril al 29. Me parece que son dos o una clase de Arenzón. Entonces, para no quitarles trabajo a los profes, digamos, en esos días, nosotros lo que hicimos es tocar ciertos puntos de la ficha y desarrollarlos con ustedes para que también tengan para que tengan, digamos, este primer pantallazo, digamos, con lo que es el desarrollo y lo que es el diálogo socrático.
Así que es muy buena tu pregunta, porque es verdad, había muchos más puntos a desarrollar, como cuestiones presentadas, como los principios, como razonamiento, y ya vamos a ver que son ahora poquitos puntos nomás, pero sí, es una mera cuestión de organización. Ok, muchas Em, gracias. sí, no, muchas gracias a vos. Bien, sigamos con vos, Leonardo. Me querías comentar qué es lo que establece la primera instancia. Bueno, yo puse que la dio razón a la demanda del actor y que dicha resolución implicaba un agravio a los derechos fundamentales y obligando al instituto a tener que matricular al actor. Perfecto. Entonces, establecemos, digamos, de manera muy genérica, muy superficial, que la primera instancia le Le da otorga, lugar, bueno, le da bueno, lugar, sí, perfecto. Sí, sí, le da un lugar, bien. a, a la demanda del actor, Ujú, obligando bien, al instituto a matricularlo. perfecto. Bien. Y de segunda instancia, ¿qué tendrías? Bueno, la Cámara de Apelaciones le da lugar a la decisión de los jueces de primera instancia Bien, y, bueno, yo puse un poco más que considera que era irrazonable bien, la resolución ministerial, así como más a grandes rasgos, decir si era irrazonable la resolución. perfecto. Bien, muy bien. En este sentido, ahí voy a remarcar estos aspectos que Renata estuvo haciendo hincapié. Muchas gracias, Leonardo. Tanto la clase pasada y el encuentro pasado y este encuentro, que es, miren cómo las palabras también tienen el contexto de las instancias que venimos un poco enseñándoles o mostrándoles. Em, Le da lugar a la demanda es básicamente, le otorga, o sea, le estipula, digamos, digamos así, de manera ordinaria, tiene razón lo que pide el señor Arenzón, que es básicamente inscribirse en el instituto, ¿sí? Y le da lugar a la decisión de primera instancia, es lo que dice Renata al establecer de que cuáles son los escalones que tiene que, o no me acuerdo bien cómo utilizó la palabra Renata, pero cuáles son los estadios que tiene que seguir, digamos, una decisión. En algún lugar, digamos, alguien, es decir, en específico debe haber sido el demandado, es decir, el Ministerio de Educación, no le pareció, yo lo hablo de una manera bastante más ordinaria para que ustedes, capaz, no de manera muy técnica, así cada uno lo pueda seguir entendiendo llevando, digamos, la conversación. Le da lugar a la decisión de primera instancia es básicamente que la Cámara eh, dice que tiene razón la sentencia que tiene la primera instancia. ¿Se va entendiendo? O no sé si Renu querés aportar ahí algo más. Sí, perdón, justo estaba levantando la mano. Con respecto a eso, se van a encontrar con expresiones como se hace lugar, no se hace lugar parcialmente. Eh, O ¿A qué se confirmar. refiere con esto? O se confirma la sentencia de primera instancia cuando, por ejemplo, primera instancia acá hace lugar a la demanda del actor y hace lugar en todos los puntos y en todas las partes y en todo lo que plantea el actor. Acá lo tengo a mano al caso por las dudas. Y segunda instancia también hace lugar y confirma, digamos, esa sentencia de primera instancia. ¿Qué significa esto? Que segunda instancia entendió y está de acuerdo
con lo que resolvió esa primera instancia. ¿Se entiende? Otro, por ahí, esto de detalles de color no está en el caso, pero se van a encontrar con sentencias que digan se hace lugar parcialmente a la demanda. ¿Qué significa esto? Que no se ha hecho lugar a la totalidad de los puntos que se han planteado en esa demanda, sino que se ha hecho lugar a algunos puntos de la demanda, ¿sí? Otra cosa que justo estaba escribiendo eso por chat, quienes leyeron el caso y tengan dudas de conceptos, expresiones y palabras por ahí diferentes que no entiendan, porfa, vayan poniendo en el chat, yo estoy respondiendo, estoy atenta al chat, y bueno, básicamente eso. Gracias, Perfecto. Eli. No, vamos. A ver, yo sé que había más gente anotada. Dayana Virginia Dorado, justo tenés la cámara prendida. ¿Leíste el fallo? ¿O no leíste el fallo? No pasa nada si no lo leíste, no hay problema. Sí, sí lo leí y justamente Perfecto. estaba por preguntar, digamos, si ahí cuando contesten, digamos, lo del voto, estaba bien, digamos, lo que yo había puesto de que, bueno, que la Corte había fallado a favor de Arenson, ordenando la matriculación. ¿No? Bien. ¿Es lo único que dice la Corte? ¿Dice algo más? Y, digamos, como que lo fundamentaba con el artículo 28, que ¿Mm? como que la altura no guardaba relación lógica ni razonable con la capacidad para poder enseñar. Bien, perfecto. Sí, Después, Leonardo. bueno, también lo había marcado eh, con el artículo 14, Ajá, que era perfecto. que tenía derecho a aprender y trabajar. Bien, bien, perfecto. ¿Algo Pero más? eso estaría bien, digamos, como para contestarlo en el voto. Ahí vamos a entrar en un detalle en específico. Ujú. Ustedes van a tener, que es lo que un poco decía Renata, un voto mayoritario y los votos concurrentes o votos disidentes, ¿sí? Lo que ahora estamos tratando de trabajar, que es, y capaz lo expresé mal yo ahí, que dice voto de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación, es el voto mayoritario, que es lo que establece la mayoría de los jueces, que en este caso hay una mayoría unánime, es decir, todos los jueces fallan de la misma manera, es decir, todos los jueces tienen la misma opinión, ¿no? Luego hay dos votos concurrentes, es decir, hay dos jueces que se expiden o que hablan sobre cierto u otro aspecto del caso de manera mucho más profunda. Eso es lo que hace el voto concurrente. Lo que vos estás estipulando como voto mayoritario, estipular, digamos, de que sí hace lugar a la pretensión y que cuáles son los dos artículos de la Constitución, es un buen método el cual estás trabajando, porque al fin y al cabo buscas la argumentación de la Corte basándote en artículos de la Constitución y de cuál manera ellos, porque al fin y al cabo no creo que llegaron al Poder Judicial o a en la teoría todavía, ¿o no? No, perfecto. Em, la Corte solamente ve aspectos o resuelve sobre aspectos relacionados con la Constitución Nacional, ¿sí? No va a expedirse acerca de si, no sé, el artículo del Código Civil y Comercial está bien o mal redactado. Sobre si tiene algún conflicto con la Constitución Nacional, es sobre eso que va a realizar su voto mayoritario. Su argumentación, perdón. Sí, Ren. Y ya te doy la palabra a Leonardo, perdón. Perdón, es que pues, se me van ocurriendo cosas para aportar y sumar. Eh, a la hora de la lectura, les recomiendo, ustedes van a ver que hay una palabra ahí clave que está en el fallo que dice agravio, en el considerando 3, que se agravia la demandada en razón, etcétera, etcétera, etcétera.
van a ver que en ese considerando se hace una enunciación de cuáles son los agravios, es decir, cuáles son las lesiones en los derechos que encuentra mire, justo estoy respondiendo, cuáles son las lesiones en los derechos que encuentra la parte demandada. Y hace ahí en ese considerando se hace una enunciación de cuáles son los agravios que plantea la demandada, es decir, el Ministerio de Educación, en su recurso extraordinario federal. ¿Ok? Y después, si ustedes leen atentamente el fallo, se van a dar cuenta que la Corte va respondiendo uno a uno cuáles son esos agravios. Entonces siempre van a encontrar el fundamento y qué responde la Corte sobre el fundamento el agravio y qué fundamento utiliza la Corte y qué responde la Corte con respecto a ese agravio. Voy a enunciar uno a modo de ejemplo. El Ministerio de Educación, uno de los agravios que plantea es que Arenzón no utiliza la vía más idónea para que el caso llegue a la Corte. Lo que intenta decir acá la demandada es que para ellos la acción de amparo no es la vía más idónea para ir para que el caso se judicialice y llegue a la justicia, que había otras formas de resolver el caso. Otras formas, entiéndase, formas administrativas, no sé, por ejemplo. Pero la Corte, antes de arrancar el desarrollo y la fundamentación de su decisión, empieza diciendo en el considerando 4, hace lugar al amparo y dice, no señor Ministerio de Educación, la vía más idónea que tenía el señor Arenzón para venir y reclamar que se le dé acceso al derecho a la educación era el amparo. Entonces, la vía que he elegido es la vía correcta. Esto a modo de ejemplo. La Corte responde uno a uno cuáles son, los fundamentos y hace se detiene en cada uno de los argumentos que plantea cada una de las partes y responde sobre eso. Así que, bueno, ese es el aporte. Ahí sumo que en realidad es de manera, lo pongamos solamente sobre la Corte, sino en cada una de las instancias. ¿A qué voy con esto? Cuando ustedes van y quieren presentar, por ejemplo, una demanda o una denuncia, son en los ámbitos civiles, en el ámbito civil, y denuncia en el ámbito penal, y ustedes, por ejemplo, pongámosle con este caso, sigamos con este caso. Ustedes en la demanda exigen que se matricule, que usted quiere que se matriculen en el instituto por tal y cual cuestión. El juzgado, la Cámara, la Corte de Tucumán, en este caso que sea de Tucumán, o la Corte de la Nación, van a tratar sobre lo que ustedes han solicitado. A eso es lo que Renu va diciendo, que responde argumento por argumento, o de los agravios que ustedes presentan, hay una respuesta por parte de lo que es juzgado, cada una de las instancias sobre esos puntos, ¿sí? Cuando ustedes apelan, en el caso de que la sentencia para ustedes no fue correcta por alguna circunstancia, también en ese sentido es que la Corte o la Cámara o la instancia que ustedes estén apelando van a argumentar sobre esa cuestión en realidad. Van a decir, bueno, mi agravio como Ministerio de Educación es que no se fue por la vía procesal correcta, que era el amparo, por tal y cual cuestión. Entonces la Corte responde sobre esa cuestión, es lo que le dijo ahí Renata. Entonces, tengan en cuenta que cuando yo, por ejemplo, les hice esa pregunta a Dayana de qué más dice la Corte, es sobre qué son todos los aspectos que el Ministerio de Educación, al llegar a la Corte o al presentar, digamos, su recurso extraordinario, su REF, las siglas de recurso extraordinario federal es REF, estipuló ante la Corte que la vía procesal, de que tenía, digamos, en realidad tiene una razón de ser la resolución ministerial, etcétera, etcétera, etcétera,
sobre todos esos aspectos es que la Corte después termina argumentando en su voto. Se va entendiendo, digamos, de manera global. Dígame sí o dígame no, así que capaz lo podemos explicar. Sí, sí. Perfecto. Bien. Una Leonardo, sí. consulta. Por ejemplo, Por ahí en ejemplo, el considerando cuatro, que era lo que ajá. leía Renata recién, de que, bueno, decía por la vía rápida del amparo y nombra fallos. Mm, O sea, ¿qué refiere eso? Bien. Ustedes cuando interponen una demanda, ustedes van a tener, cuando ya lleguen, digamos, a grados, digamos, o sea, estén en quinto, sexto año, los vamos explicando mejor igualmente esto, tienen la fundamentación o la justificación de poder incorporar jurisprudencia para que su demanda tenga más solidez. Cuando estipula fallos T241 o digamos página 291, 280, página 228, que son los números, digamos, de los fallos que se los da, es básicamente cómo en esos fallos se argumentó de que el amparo básicamente no debía de ser la vía adecuada para tratar tal caso. Y el juzgado, la Cámara o la Corte dijeron por qué el amparo no era esa vía procesal adecuada y debía ser otra vía procesal, digamos. Por ejemplo, no sé, digamos, un juicio ordinario, en el caso, digamos, de presentar, o sea, seguir todas las. Vamos llevando mucho procesal, entonces no quiero llegar a eso, pero es básicamente refieren a otros fallos de que hablan sobre la misma cuestión que ellos están diciendo que el amparo no era la vía adecuada. Perdón, hago ahí un aporte respondiendo a la pregunta. Muchas veces la Corte, y van a encontrar en los fallos de la Corte más que nada, que la Corte es como que se autocita. ¿A qué me refiero con esto? Dice, por ejemplo, tal como se dijo en tal caso, esta vía es procedente. Por ejemplo, cuando encuentran entre paréntesis que dice fallo, tomo 241, página 291, significa que en ese fallo ya se dijo, eh, ya se fijó un precedente, entonces como que vuelve con ese precedente y dice, no, miren, acá está el precedente y este caso es muy similar, entonces sí se aplica o sí es la vía más idónea. No sé si hay otros, pero sí la Corte se cita y es como que trae de vuelta a colación opiniones y argumentos que ya dijo en otros fallos, pero que sirven para reforzar la argumentación del fallo que están tratando ahora o del caso que están tratando ahora. Eso es lo que se conoce como cita de jurisprudencia, y lo van a ver muy seguido porque la Corte suele, y más en casos polémicos como este, por ejemplo, que ya es medio viejo, pero es polémico, eh, vuelve y repite lo que ya dijo como para darle más peso a su opinión. Y viceversa, la Corte podría haber citado, en el caso que los jueces hubiesen estado de acuerdo con el ministerio, precedentes de que hubiesen estipulado de que el amparo no era la vía correcta. Entonces, a veces la Corte tiene, depende, digamos, su formación, puede tener, digamos, casos en donde estipulen, digamos, que el amparo no era la vía correcta y otros en los que sí diría que, como en este caso, el amparo era la vía correcta, ¿sí? Más o menos va quedando claro. Leonardo, ¿tenías una consulta? Sí, pobre, tiene la mano levantada hace una hora y no lo dejamos hablar. No, no. O sea, básicamente lo que yo había entendido un poco, acotando lo que dijo Renata y acotando lo que dijo mi compañera Virginia, cuando ella hacía mención a dos artículos de la Constitución, hablábamos de una inconstitucionalidad de esta resolución, que es lo que termina diciendo la Corte.
Entonces, esta acción que usa, la acción de amparo que usa Arenzón, no era algo que requería de algo tan fácil como ir a directo juicio y resolver el caso, sino que, como dice, hay largos y estudios consensuados y era mucho Bien. trabajo y mucho estudio el que llevaba primero determinar esa resolución y que si esa resolución terminaba siendo inconstitucional, también requería de más estudios y que es lo que esa acción de amparo era imposible en este caso, digamos. Esa Hago, pregunta les quiero hacer. Sí, perdón, hago ahí una pregunta que por ahí, ¿qué derecho se le está afectando a Arenzón? ¿Qué dice Arenzón con respecto a él? O sea, ¿por qué Arenzón llega a la corte? ¿Qué derechos tiene afectados él? O sea, ¿en qué se encuentra Arenzón agraviado para que judicialice el caso y llegue efectivamente a la corte? El derecho de enseñar y aprender, ¿y en qué artículos de la Corte está eso? y ese está en el De artículo la Constitución. 14. Artículo 14, ¿Y qué dice el artículo 14? me olvidé mi constitución hoy, lo siento. ¿Alguien que No lo tenga la tengo acá, Constitución a mano? Disculpa, justo hoy no la traje. ¿puedo Todos los leerlo? habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio, a saber, de trabajar y ejercer toda industria lícita, de navegar y comerciar, de peticionar a las autoridades, de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio. Ay, no sé, no tengo la continuación de esa página. Milagros, usted ¿Lo puedo leer? De Sí, perfecto. de transitar y salir del territorio argentino, de publicar sus ideas en la prensa sin censura previa, de usar y disponer de su propiedad, de asociarse con fines útiles y de procesar libremente su culto. Uy, ¿Se escuchó? se quedó, se quedó en culto, pero bien. Ah, del culto Entonces, de ap- aprender. ok. Entonces, ¿aparecen las palabras enseñar y aprender? Sí, atrás, en el último punto aparece. Bien. En algo, ¿y ese derecho de enseñar y aprender es absoluto o tiene limitaciones? Vamos con Milagros ahora. ¿En qué sentido? Disculpa, porque Sí, absoluto sería para todos los ciudadanos, pero no, puede no, haber no. eso. Absoluto en el sentido de que nadie me puede restringir de ninguna manera este derecho, ni el Ah, Estado, sí, ni los derechos los derechos que tenemos garantizados constitucionalmente son absolutos o tienen sí, limitaciones. no son absolutos. Perdón, ¿Alguien tiene una ¿existen opinión? derechos absolutos? ¿Todos los derechos son absolutos? De la Esta Constitución. pregunta les va a hacer a Oscar. Les tiro ahí como data para que vayan preparados. No, en general. No, o sea, no solamente los que están en la Constitución, sino todos. Todos los derechos son Código absolutos. civil, código penal. Mira, en base a tu contexto, los derechos por los que establece la Constitución, nosotros hemos visto que en el artículo 31, bueno, ejerce la supremacía de la Constitución, donde el artículo 75 y 122, bueno, todos los artículos que establecen derechos, deberes y obligaciones de la Constitución para los se puede limitar siempre y cuando la incapacidad o algunas cuestiones de salud o algo que impida, yo creo que se tendría que priorizar.
a la vez también hay otros subderechos que bien están, por ejemplo, para los chicos con discapacidad de otras cuestiones, que se puede trabajar con otras cuestiones como el tema del amparo en el artículo 43. No sé si está bien lo Pero, que pero la pregunta a la que apunta Elisa es, o sea, a ver, voy a ser como menos técnica. Cada uno ejerce los derechos como quiere, cuando quiere, donde quiere, de la forma que quiere. no. Cuando se, hola. ¿Qué hace el Estado ante esas situaciones? Y que, El a ver, ¿y Estado qué es lo que debe, se cuestiona en este caso? ¿Qué se cuestiona? Crean, el Estado debe crean ser garante de ese derecho. Levanten la mano y no, así vamos dando la palabra, así no se pisan y es más ordenado. Por el favor. derecho. ah, El derecho lo que hace es decir, se hace un ordenamiento jurídico, el cual se establecen las normas para que la sociedad se mantenga bien, que ese es el objetivo para el resto de las normas. En base a eso, yo creo que en las reglas, las leyes que se van a reglamentar es para que todos los ciudadanos puedan respetar y tener su propio derecho según la jurisdicción y según orden de ser. Ahí la corto, digamos, Milagro. Usted ahí ¿Cómo? habla sobre dos cuestiones. Ahí habla usted sobre dos cuestiones. Primero dijo la interpretación y después dijo reglamentación. Entonces, vuelvo con la misma pregunta que dijo Renata y le doy la palabra ahora a Francisco. Los derechos que nosotros tenemos garantizados en nuestro ordenamiento jurídico, Constitución, Código Penal, Código Civil, lo que ustedes, digamos, se pueden imaginar, los podemos ejercer, los podemos de la manera que nosotros queramos, cuando queramos, sin que nadie nos diga esto no se puede hacer así. Se puede ejercer en la forma en que nosotros podamos en ese momento, ya que, digamos, el Estado debe ser garante de esos derechos y el cumplimiento de ellos. Si el Estado, ya sea algún Entonces, funcionario, la pregunta es, ¿vos podés ejercer tu derecho de, vos le podés exigir a la justicia que sí o sí te inscriban en el Instituto de Matemática y Astronomía porque sos Gabriel Arenzón? Sí sí. o sí te tienen que dar lugar a tu derecho. Bueno, del caso es del 84, pero no sé si se había firmado en ese momento los tratados internacionales de derechos humanos y bueno, se podría aplicar eso sí, o el Pacto de San José de Costa Rica se podría aplicar también todo eso para que cuando en cambio, cuando el Estado no sea garante de esos derechos, se pueda interceder mediante otros organismos internacionales. Bueno, esto es del 84, estamos hablando sobre otro periodo. Sí, hubo algunos tratados que podrían haberse firmado, pero la pregunta en específico es, ¿uno puede ejercer hoy en día? Hablemos de hoy, estamos parados hoy. Uno puede abrir la puerta de su casa, entrar en la casa de otra persona y decir, esta es mi propiedad. No. Ajá. Pero ¿Por yo qué digo no? ¿Hay alguna yo hablo de los derechos inalienables y ganados constitucionalmente durante Pero votos. Y la propiedad Perdón, privada está mencionada en la Constitución Nacional, ¿verdad? claro, es un derecho que Bien, el Estado le tiene que garantizar, una propiedad también, de una forma entiendo tu punto. del Estado social, del Estado benefactor. Bien, perdón, pero ahí si yo, perdón, Eli, ahí te corto porque me parece que nos estamos yendo de tema, pero a lo que apuntamos con la pregunta es, acá vuelvo a lo mismo que ponía en el chat recién. Acá hay alguien escribiendo, no puedo leer y contestar, ya lo veo. Pero lo que se está cuestionando, nos situemos en ese momento, en el 84, en la fecha en la que sale esa resolución. ¿Qué hace esa resolución? Esa resolución reglamenta cómo se va a ejercer el derecho de aprender y enseñar. Entonces no hay derechos absolutos. Esa es la respuesta, no existen derechos absolutos. No es que yo tengo los derechos
y los ejerzo y los utilizo como yo quiero, cuando yo quiero, donde yo quiero, y es lo que intentaba decir Elisa recién con el ejemplo del derecho a la propiedad. O sea, los derechos se reglamentan para que justamente se mantenga el orden y la paz en la sociedad, y es lo que hace esta resolución del año 81. Les recomiendo que la vean porque no solamente, o sea, tiene como muchas cuestiones muy, muy interesantes y muy cuestionables, justamente por el contexto histórico en el que ha sido dictada la resolución. La resolución fue dictada por el gobierno de facto, entonces tenía muchísimas prohibiciones. No era solamente una cuestión de estatura, no podían acceder a estudiar y a aprender. Las personas con vitiligo, por ejemplo, era uno de los puntos de la resolución. Tenía como muchas cuestiones, entonces les recomiendo que la vean. Y lo que se cuestiona acá es la reglamentación de un derecho. Y es lo que decía Leonardo recién, la reglamentación del derecho de enseñar a aprender, que en este caso le tocó a Arenzón, el afectado era Arenzón, y judicializó el caso. Entonces, vuelvo sobre lo mismo, no existen los derechos absolutos, se reglamentan. ¿Y qué es lo que dice la Corte en el caso sobre la reglamentación de derechos? Que lo van a ver en muchos casos, no solamente en este. Ahí terminé, perdón, amiga. Tranquila. En específico, en realidad, lo quería volver a traer porque su compañera Virginia había mencionado justamente el artículo que dice la Constitución, que establecen que ningún derecho básicamente es absoluto, sino que tiene sus limitaciones basadas en leyes, que básicamente el artículo 28, que está acá establecido en el considerando 5. Por eso es una de las preguntas que no tan solo se van a hacer en el caso de Arenson, sino en todos los casos y también en el primer parcial, en realidad, básicamente es que si los derechos son absolutos o son relativos, es decir, que tienen sus reglamentaciones, sus limitaciones. Le vamos tirando ese tip que básicamente Arenson no podía decir, inscríbame porque sí, no tenía el derecho absoluto de pedirlo. Entonces, ¿por qué la Corte, en base a las limitaciones que incluso tenía, digamos, el señor Arenzón, limitadas en esa resolución, le dice, bueno, usted sí puede ser matriculado? Porque ya no vino diciendo Virginia que la Corte dijo que debía ser matriculado. Perfecto. ¿Por qué debía ser matriculado? ¿Qué dice la Corte con respecto a eso? No sé si está Leonardo, no sé si está Virginia. Hola Sí, chicos, perdón. yo. Sí, Leonardo. Sí, se pudo agregar algo con respecto, antes de, perdón, Gonzalo, que te interrumpo un momento. Con respecto a lo que estaban hablando hace un momento de la reglamentación de los derechos, les recomiendo, si bien no está en el programa, pero que lean el capítulo 35 del manual de esa huella que están estudiando de ahí, les va a aclarar mucho las dudas que tienen al respecto con ello, y van a complementar con los que ya le venían diciendo las chicas. Eso nada más. Sí, Leonardo, ¿estás? Sí, les decía que justo había salido, por eso. ¿Cuál era la pregunta? Sí, básicamente ya sabemos que la Corte da lugar a lo que dice Arenzo que quiere que le escriban. Ahora la pregunta es, ¿qué dice la Corte de por qué deben inscribirlo a Arenzón? ¿Cuál es la argumentación que da la Corte o el razonamiento? El primero puede ser que era la inconstitucionalidad de la resolución, como había dicho antes, ¿Qué dice sobre ese aspecto? que bueno, que la limitación a la estatura eh, primero violaba el principio de libertad de las personas y además el impedimento de esa limitación, de negarle la inscripción a Arenzón,
bloqueaba el derecho de enseñar y aprender que estaba que está en el artículo 14. Ajá. ¿Y qué más dice la Corte? A ver, la Corte, eh, yo había marcado también lo que era el principio de idoneidad, Bien, bien, y de ahí la vía, la arbitrariedad manifestada bajo la vía de que no era la correcta, que era la ujú, vía de amparo. bien. ¿Algún aspecto más que haya dicho la Corte? Esos aspectos en general son los que yo marqué en base que todos los jueces dijeron en unanimidad, porque como sabemos después hubo dos votos concurrentes que si bien estaban Bien, a favor de que se tenía que matricular a Arenzón, habían dado otros fundamentos. ok. Bueno, gracias, Leonardo. Milagros, ¿habla acerca la Corte de un principio de razonabilidad? Sí, sí habla del tema, eso justo estaba por decir, del principio de razonabilidad, porque contiene una base de interpretación de la ley que consagra el ejercicio del derecho. Ese estaría en el artículo 28, es decir, dentro del artículo 28 de la Constitución es donde los principios de garantía de los derechos reconocidos con los anteriores artículos no podrán ser las leyes que reglamentan su ejercicio en la Constitución Nacional. Eso establece el artículo 28. Y dentro de eso ¿Qué está, establece, sí, qué establece el principio de razonabilidad en sí? ¿Qué es lo que usted entiende que es el principio de razonabilidad? es para poder tratar de interpretar las leyes según los ejercicios de los derechos. Es la interpretación que es lo que estábamos viendo recién. Quizás yo, por ejemplo, en base a lo que ustedes estaban preguntándome, no le entendía, no interpretaba lo que ustedes me preguntan. Por eso es como que el principio sería como la lógica, el razonamiento, es lo que se plantea y lo que plantean ambas partes. Yo, no sé, en este caso me refiero. Ok. ¿Alguien más que quiera participar sobre qué es el principio de razonabilidad o qué es lo que entiende? No sé si hay en el chat, amiga, que... No, amiga, no hay nada en el chat. ok. Sí, Leonardo. Yo lo había marcado como haciendo referencia al artículo 28, que la altura no guardaba relación lógica ni razonable con la capacidad para poder enseñar matemáticas Sí. y astronomía. ¿Y por qué te llevó a pensar en eso? Hagamos el ejercicio, digamos, de charla. Cuando a vos te dicen esa frase, que la altura no tiene relevancia con la capacidad de enseñar y de aprender, ¿te parece que es razonable lo que se está planteando? Estás muteada, Virginia, perdón. Ahí. ¿Te Eh, parece que es razonable estipular que una persona, según su altura, eh, tiene una equivalencia sobre su enseñanza, su aprendizaje, o es y irrazonable? claro, es irrazonable, digamos, porque no, no lo limitaría, digamos. Y va un poco lo que es el principio de razonabilidad, ver cuál es la finalidad que tuvo la norma y ver cuáles son
los medios o las, la argumentación que uno realiza para poder justificar esa finalidad. La resolución establecía básicamente que debía haber una altura del profesor, que eso impondría derecho hacia los, o en realidad una jerarquía frente a los alumnos, y que justamente por eso en ese momento dijeron una persona de 1,70 m tiene más respeto frente a una persona de 1,48 m. Para Virginia es irrazonable. Para esas personas que dictaron la resolución, e incluso puede haber alguna persona acá que piense lo mismo, era razonable equivaler altura con ser profesor. A eso es lo que sirve. Tengo ahí por ahí va lo que decía hace un rato Leonardo de la idoneidad, que de hecho no me acuerdo, el voto lo dice, y de hecho hay una frase que es, he pasado, acabo de mandar un link, que es muy famosa de este caso. Pongo otro ejemplo, para que se entienda más o menos lo del principio de razonabilidad. ¿Sería o no sería razonable que eh, que a un piloto de avión se le exija tener una visión perfecta? O sea, se le pida, por ejemplo, un certificado de oftalmólogo que diga que está apto. ¿Es razonable o no es razonable? Sí, Tomás, que está levantando la mano. ¿Qué tal? ¿Se me escucha bien? Sí. A ver, perdón que tengo el micrófono nuevo. Creo que en este caso, que estamos hablando con un piloto que básicamente está a cargo de varias vías en pleno aire, sí, me parece correcto. Che, veamos si está bien de la vista para manejar. Pilotar, perdón. Me parece correcto. Perfecto, o sea que se le exija que tenga la vista óptima es completamente razonable. Por ejemplo, a ver, vamos con Arenzón, algo vinculado a lo que estamos viendo. ¿Es razonable que se le pida el título secundario Totalmente, para que pueda ingresar a la carrera que él quería, al profesorado? totalmente. Entonces, un poco lo que decía Elisa, el principio de razonabilidad tiene que ver con eso. Y de hecho, ¿qué dice la Corte con respecto a esto puntualmente? Porque la Corte habla de reglamentación de derechos en el caso. ¿Cómo tiene que ser esa reglamentación? Ya hemos dicho, no hay derechos absolutos, los derechos se reglamentan justamente para que no sea un caos, y la Corte se expide puntualmente con respecto a esa reglamentación y qué tan razonable o no debe ser la reglamentación, cómo tiene que ser la reglamentación y también dependiendo de qué se trate. Por eso les ponía el ejemplo del piloto de avión. Chicos, perdón. O sea, habla en contexto con lo que era el principio de razonabilidad, es entender que la restricción al derecho no debe ser excesiva en comparación con el beneficio obtenido. Entonces, ¿Podría? decir que Sí. yo voy a limitar una estatura porque simplemente esa estatura va a hacer que Arenzón sea mejor profesor, no tiene total lógica. Además de seguir lo que hablábamos antes de que violaba todos los derechos, sino que esa relación lógica no existía. Bien, es una parte, la verdad, bastante interesante. Justamente a eso es lo que nosotros queremos llevarlo con esto del diálogo socrático, es que ustedes puedan argumentar, por ejemplo, con este principio de razonabilidad, por qué en este caso la norma para este caso en específico no era razonable. En ese aspecto, ¿no? Hay muchos más aspectos que trata la Corte. Fíjense en los considerandos 11, 12,
E incluso también el 13, en el 11, casi al final, establece, digamos, rebajan las calidades humanas a la mesurabilidad física, establecen acríticamente una entrañable e incomprensible relación entre alzada y eficacia en el diseño de la tarea docente y empequeñecen la figura de los maestros a no advertir si estos han de tener una vida fecunda, les es forzoso ser antes que altos, inteligentes y aptos en las técnicas de comunicación. En este caso, los queremos enmarcar, digamos que para la Corte no era razonable la resolución con respecto a la altura y ser profesor. Pero hay otros casos, como bien dice Renata, que lo estuvo ejemplificando, por ejemplo, puede ser que sea razonable que un piloto necesite, digamos, tener una visión perfecta. Hablo con el puede porque cada caso es distinto. Puede venir un piloto que tenga una visión perfecta, pero puede tener alguna que otra afección. Entonces, sobre las visiones tenemos un punto capaz a favor, digamos, del piloto. Pero si tiene alguna otra afección, puede que no sea apto para el cargo de piloto. Entonces, cada caso es distinto y cada caso tiene sus matices. Entonces, en este caso, esta persona decía, no puedo ingresar a ser profesor porque mi altura me lo está restringiendo, pero no me lo está restringiendo porque yo lo digo, sino hay una resolución. A eso es lo que nosotros queremos llevarlos a todos ustedes para que ustedes puedan interpretar lo que dice la Corte. Ahí hago, Bien. perdona, agrego una cosa. Cuando vean casos que tengan, donde se cuestionen reglamentaciones o resoluciones y se cuestionen reglamentaciones perdón, y se cuestionen reglamentaciones de derechos, ustedes lo primero que se tienen que preguntar ¿es razonable? ¿No es razonable? ¿Tiene sentido? ¿No tiene sentido lo que se exige con o sea, la finalidad para la que yo quiero, por ejemplo, en este caso, la finalidad era que Arenzón pueda ingresar al profesorado. ¿Tiene sentido que se le exija una estatura mínima? De hecho, yo siempre pongo como ejemplo cuando damos esta clase, hablamos de este tema, yo no podría ni loca estar parada frente a un aula porque no llego al 1,50 m, chicos, o sea, estoy en la misma situación que Arenzón. Entonces, piensen eso, ¿es razonable? ¿No es razonable? Automáticamente tienen que llegar a esa pregunta cuando se cuestione una resolución o una reglamentación. Y sumado a esto que decía Elisa de los considerando, el considerando 5 del voto concurrente dice específicamente textual, comporta una reglamentación manifiestamente irrazonable de los derechos de enseñar y aprender, afecta la dignidad de las personas y discrimina, o sea, una resolución ultra mega discriminatoria por donde la vean, no solamente por esta cuestión de la estatura, sino porque tiene muchas cuestiones que son re discriminatorias. No la estoy encontrando, pero si la encuentro se las paso. Porque Bueno, está buena ahí, para que la por vean. ejemplo, agrego una pequeña cosita y no es que quiero tergiversar las palabras de Renata, ojo, ¿no? Yo soy la otra cara de la situación de Renata, por ejemplo, yo mido 1,80 m. Entonces, yo estaría recontra en los requisitos que diría la resolución de ser una profesora. A lo que vamos con lo que dice Renata sobre la discriminación y un poco lo que yo decía, digamos, con respecto a la argumentación de la Corte, es que yo, por ejemplo, puedo estar de acuerdo con Renata en la argumentación que dice la Corte, perdón, yo puedo estar de acuerdo con lo que dice la Corte, ¿sí? Pero como les dije, puede haber alguna otra persona que piense que en específico, por ejemplo, un médico, básicamente, no sé, un cirujano, bueno, la medicina justo en estos temas de hoy en día, un cirujano debe tener, por ejemplo, también cierta estatura para poder llegar a la camilla, para poder realizar las operaciones,
etcétera. Pónganle la profesión que ustedes decidan. Ustedes pueden tener sus propios principios y valores, básicamente, y sus propios argumentos sobre si una persona debe tener o no una determinada altura, ser un profesional. El tema está en cómo ustedes lo van a argumentar y eso es lo que ustedes también pasamos un poco más hacia el examen, que ustedes pueden ver algunas personas que digan, che, la verdad a mí me parece razonable que el Estado le exija a un profesor tener más de 170 centímetros. Ok, ¿por qué? Y ahí es cuando ustedes tienen que enmarcar, en el caso este no hay un voto disidente, pero si lo hubiera, por ejemplo, ustedes podrían agarrar ese voto y ver cuál es la argumentación y decir, no es discriminatorio por esta cuestión. Hay no sé, un filósofo piensa de esta manera, hay jurisprudencia que lo avala, hay doctrina que lo avala. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, no lo van a encontrar, pero pueden haber otros fallos que sí lo vayan a encontrar y puede haber fallos que ustedes digan, che, la verdad, a mí sí me parece que es razonable. Y otras personas que le dirán, no me parece que es razonable por esta serie de cuestiones. Entonces, eso también las vamos, digamos, queriendo enmarcar en un poco lo que es el parcial, ¿sí? Porque nada, para que ustedes, digamos, se vayan capaz enmarcando y enfilando. Yo entiendo que tienen ahora el primer parcial y están concentrándose en eso, pero para que ustedes, digamos, el día de mañana, cuando agarren el primer fallo, que es este, y el segundo, ya pueden, digamos, ir leyendo y analizando de una manera mucho más amplia, digamos, ¿no? No sé qué. Bien. Em, bien, para ver lo que es el voto de la Corte. Hola, Hay, sí, Marcela, sí. sí, justamente, mira, eso de lo razonable e irrazonable, quería hablar sobre el argumento de la Corte. Ujú. ¿Qué tiene usted como Bueno, la argumentación? Corte argumenta que, o sea, argumenta los artículos de la Constitución y determina que es irrazonable el, esto, ¿cómo se llama? Es irrazonable la cláusula que tenía el ministerio sobre la estatura. O sea, es idóneo, es una persona con dignidad para tener un cargo de profesor, pero lo que le pareció a la Corte que era irrazonable la altura. Y, o sea, que no es un impedimento la altura, la capacidad intelectual, pedagógica que tenía él, la altura no era impedimento, que él tenía capacidad intelectual y pedagógica. Eso es lo que la Corte argumenta. Ah, em, bien, y le hago la misma pregunta que en un aspecto le hizo Renata a uno de sus compañeros. ¿Qué pasa si no hubiese, si tuviese, digamos, la Sí. capacidad intelectual, la capacidad pedagógica, pero no tenía un título secundario y tampoco tenía la altura? ¿Se lo podría haber inscrito en el instituto o no? No, porque, o sea, si no tenía el título secundario, obviamente que no. Pero si no tenía la altura, si eso no se cambia, sí, a lo mejor sí, pasaba. La Corte lo que dice en el voto de los dos jueces, Petracci y Belluccio, ellos destacaron una palabra muy cierta, que nadie es más alto que la Constitución. Entonces, se declaró inconstitucional la cláusula que tenía el ministerio. Entonces, ahí ven las matices que hubiese tenido el fallo si había una circunstancia distinta. ¿Qué pasa si él decía, no tengo, digamos, un título secundario em,
y la verdad es que yo quiero, digamos, esta instancia, digamos, universitaria, terciaria, pero ya traigo mi título secundario. Ay, tampoco tengo la altura, así que eh, se me está discriminando en dos vías, digamos, más que nada. Hubiese sido capaz otros resultados de la corte, o no, hubiesen sido, no, bueno, provisoriamente inscríbanlo hasta que Sí, traigan seguro que sí. Exacto. A eso es lo que nosotros queremos ir con que cada caso es distinto. Así que si usted me quiere dictar, por ejemplo, para que vayamos completando esta ficha, lo que usted tiene, digamos, con respecto al voto, para poder, digamos, ir avanzando en este aspecto. Sí, bueno, el voto del juez Petracci y Belucio, Pero el ellos voto dos, mayoritario, el voto de todos los sí, jueces, sí, ¿qué es sí. lo que dice la eh, corte? y la Corte se basa en los artículos de la Constitución, en el artículo 14, 16 y 28. Primero, perdón, ¿no? La corto ahí. Sí, La corte dice que la resolución, perdón, la sentencia de la la Cámara, reglamentación, sí. la sentencia de la Cámara, ¿confirma la sentencia de la Cámara o no hace lugar? Confirman la sentencia, Bien. Entonces dice que tiene razón, digamos, la segunda instancia. claro. Bien, ok. Entonces, la segunda cuestión es, ¿hace lugar a la pretensión de Arenzón? Sí, sí, hacen lugar. Bien. ¿Y cuál era la pretensión de Arenzón entonces? Ingresar como docente ingresar a la carrera de la docencia. ¿Pide la inconstitucionalidad de la resolución o no? Sí, sí la pide. O sea, la Corte misma, la Corte da lugar a eso. La Corte dice que esto se determina en la reglamentación una inconstitucionalidad. Ok, bien. Pongámoslo así. Confirma sentencia de segunda instancia, hace lugar a la pretensión del actor. Perfecto. Me decía sobre los artículos de la Constitución. ¿Cuáles artículos Sí, menciona? el 14, el 16 y el 28. 14, 16 Sí, y 28 de la y Constitución 28, sí. Nacional. Sí. Bien. ¿Qué más? Y bueno, a esto, o sea, está como vulnerando al derecho humano de alguien que quiere ejercer estudiar y trabajar de algo que le gusta. Es como está vulnerando el derecho humano por el solo hecho de ser bajo en estatura. Eso no es una condición que creo que si tiene un deseo particularmente de ser un profesor o estudiar, que, o sea, a la vez es discriminatorio Ok. hacia Entonces eso su persona. tiene relevancia con el artículo 16 de la Constitución. Sí, Se mencionan, digamos, no, o de sea, que claro, la resolución es discriminatoria. ¿Qué más? sí. Perdón, Es acá hay, discriminatoria y, o sea, está limitando
a trabajar, lo limita. Ok, Y Hay una limita a trabajar. limitación ¿Qué es a en realidad lo que estudiar quería mencionar? para... ¿Cuál es el derecho acá que está, digamos, siendo vulnerado específicamente? la dignidad humana. ¿Pero qué pide Arenzón? Es más, de hecho, la Corte hace mención del artículo, lo hemos leído hace un rato. En la Corte no habla del derecho a trabajar. No. Habla sobre la reglamentación. Exacto. Habla sobre la reglamentación, pero ¿sobre qué derechos? ¿Reglamentación de qué derechos? De estudiar. Sobre la Exacto. capacidad intelectual, y sí, Habla, eso, de la estudiar. Corte hace referencia específicamente al derecho a enseñar y aprender. Sí, Posteriormente, bueno, eso ya en un futuro, una vez que Arenzón esté recibido, ya terminó el posgrado, el profesorado a trabajar, pero en realidad lo que o sea, el derecho que él veía vulnerado era ese. Ese sí, es el derecho sobre el cual pesa el agravio. claro, Y por eso, o sea, en realidad su objetivo con todo esto era que se lo inscriba en el profesorado y poder hacer el profesorado y estudiar sí, y recibirse. sí, Y hago ahí otra salvedad de vuelta, insisto con esto del contexto histórico. Ustedes no sé si se han dado cuenta, pero el fallo en ningún momento hace referencia a derechos humanos, no menciona tratados, no menciona... entonces, retrocedamos y la resolución que se cuestiona es una resolución que dicta un gobierno de facto. De hecho, el voto concurrente lo dice específicamente en el considerando 17. sí, El obstáculo, o sea, esa condición de la estatura, ha sido establecido por autoridades de facto, lo cual exige una revisión judicial honda y puntual. De hecho, si sí, no me equivoco, este es uno de los primeros fallos que sale o sea, de la Corte, que sale después de que volvió la democracia. Entonces, por eso les digo, tengan en cuenta el contexto histórico, porque a veces la Corte como que tira palitos, por decirlo de una claro, manera vulgar, en este tipo de situaciones. Es sí, más, el voto Complementando lo concurrente hace que... toda una crítica o sea, la situación que se vivió en Argentina durante el momento que se dictó esa resolución que se cuestiona. claro, Complementando lo que está diciendo ahí Renata, perdón, Renu, que te corte, em, si ustedes, por ejemplo, mencionasen, digamos, en esta ficha, ¿sí? De desglose, el 75 inciso 22 en ese momento no existía, ¿entienden? En cambio, si a claro, ustedes, digamos, les toca un caso para que lo resuelvan hoy en día, ahí sí ustedes pueden decir, hay un artículo que es el 75 inciso 22 que tiene tratados de derechos humanos o instrumentos internacionales de derechos humanos que están jerarquizados constitucionalmente y que en específico hay uno que habla de esto. Y entonces ahí incorporar lo que nosotros tenemos como bloque de constitucionalidad, no tan solo artículos, digamos, de la Constitución Nacional, sino algún artículo de, por ejemplo, la Convención Americana de Derechos Humanos. Pero en este caso, en ese año, no estaba claro, ese artículo 75, inciso 22. Entonces, por eso no hacen mención a determinado tratado de, por ejemplo, la convención, digamos, que está jerarquizado constitucionalmente, porque no estaba ni siquiera no, en sí, el sí, tema, digamos, de debate. Entonces, a lo que vamos con este voto, o lo que nosotros queremos llevar, es que hay, perdón, puse dos acá y no sé por qué. Hay artículos que menciona la Corte de la Constitución y hace un desglose
de cada uno de esos artículos. El artículo de 14, el 16, creo que también el 19 y el 28. Entonces, se enmarcan estos artículos por una razón. En el 14 establece el derecho de, que eso es lo que decía ahí Renata, derecho de enseñar y trabajar. El 28 de que establece de que no, ningún derecho es absoluto, que tiene reglamentaciones, pero que esas reglamentaciones, básicamente después hay un enlace con lo que es el principio de razonabilidad. Y bien lo dijo también su compañero Leonardo, el principio de idoneidad. Y todas esas cuestiones las va resolviendo la Corte considerando por considerando. En algún momento establece por qué es discriminatorio y establece por qué está el artículo 16 mencionado en su argumentación. Se va más o menos entendiendo todo, digamos, cómo es el enlace, cómo es el cuento que va realizando la Corte, porque tómenlo así que más como una narración que va con una introducción, que son los hechos, luego lo que es el nudo, digámosle, que es cuál es mi argumentación con respecto a los hechos y cuál es el desenlace, que es decir, che, mira, esto es irrazonable por todas estas razones, esto es discriminatorio por todas estas razones y esto afecta a estos derechos de la Constitución Nacional. Y firman los jueces y se entrega, digamos, el fallo. Se va entendiendo un poco lo que es la estructura, digamos, que nosotros queremos que ustedes vayan teniendo. Sí, Tomás. Bueno, justo eso quería comentar, de que esto pasó antes de la reforma del 94. Por lo tanto, no, yo tenía la duda de que no podemos argumentar el hecho de que no se está violando ningún derecho humano porque no tenían constitucionalidad todavía en ese entonces. Ustedes podrían, digamos, enmarcarlo para estos casos o sea, en este contexto y con lo que dice, con lo que tenían, piensen, pónganse, digamos, en cómo era el 84. Si Totalmente. ustedes hubiesen sido jueces de la Corte, ¿qué normas tenían ustedes? ¿Había tratados de derechos humanos jerarquizados constitucionalmente? No. ¿Había una reforma de cuál año? O sea, ¿qué constitución estaba en ese año? Entonces, en base a eso, es por eso que después la Corte resuelve como resuelve. Está muy bien, Hago, digamos, ahí tu aporte, Tomás, en ese sentido. sí, hago ahí Sí, Ren. una salvedad. Seguramente el caso del parcial va a ser un caso actual para que ustedes puedan aplicar, digamos, toda la normativa actual vigente. Por eso hago mucho hincapié en el contexto, porque pensemos si este caso se hubiese planteado hoy, si la resolución fuese actual. Tenemos un montón de herramientas y de fundamentos muchísimo más amplios que lo que ha dicho la Corte en ese momento, cuando tenía muchas menos herramientas, porque como dice Elisa, no había tratados con jerarquía constitucional, no existía la última reforma que amplió el abanico de derechos y garantías enormemente con la incorporación de los tratados. Entonces, por eso siempre hago mucho hincapié en el contexto. No sé quién se anima, voy a hacer ahí una breve mención sobre el holding. El holding es, ya sabemos, es la regla del caso. ¿A qué me refiero con esto? Es el argumento, digamos, principal que utiliza la Corte para resolver o para decidir un caso en concreto. Ese argumento o esa idea principal, central, puede ser utilizada para resolver casos que sean similares. Eso es el holding. Ustedes piensen que es un elemento que sí o sí debe estar y que hace indispensable la resolución del caso. Por ejemplo, ¿cuál creen, quién se anima a decirnos o qué idea tienen de cuál puede ser el holding de este caso para que se vayan con eso más o menos visto y claro, porque siempre genera mucha duda el holding y el obiter dictum?
Hemos estado hablando muchísimo del tema. Leonardo, sí. Sí, yo tengo anotado como holding la reglamentación de este derecho que es de enseñar y aprender. Y si aquel ese requisito físico que se le exigía a Arenzón no guardaba ninguna regla con la capacidad para que él pueda hacer esa tarea de enseñar, vuelve una reglamentación inconstitucional. Entonces, como Renata decía, el holding, que era este principio básico, que si yo saco este principio del caso, al menos como yo lo entendí, ¿no? Si saco este principio del caso, no tengo forma de cómo resolver este caso. No sé si me doy a entender más o menos. Sí, sí, está Sí, sí, perfecto. A ver, muy Tomás, bien. que estaba levantando la mano también. Perdón, justo la vecina de al lado se puso a gritar. Eh, sí. Bueno, básicamente yo en holding lo puse muy con un lenguaje muy para nada profesional. De No parte. hay problema. La idea es que lo armen así, Claro. o sea, lo van a ir perfeccionando a medida que vayan leyendo y vayan agarrando cancha con el método, digamos. Pero los primeros siempre son así como muy, muy por encima, sin lenguaje técnico, así que no se preocupen. Bueno, yo básicamente pensé que el simple hecho de la altura de la persona no tiene nada que ver con la capacidad que tiene como educador para estudiar, para ejercer. Por lo tanto, es inconstitucional esta norma que le está prohibiendo ejercer lo que quiere. Eh, y bueno, más que nada. Bien. Hola. Bueno, bastante bien. Están muy cerca. Ah, Hay que hacer Bueno, ahí una, perdón, esto es lo último que digo. Hay que hacer un mix entre lo que dijo Leonardo y lo que dijo Tomás. Si se animan a ir escribiéndolo por el chat. y bueno, Sí, yo voy a agregar algo más, ¿puedo? Sí, 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 sí. obvio. Sí, para mí que, o sea, es lo que vi de la Corte, que el acceso a los cargos públicos o estudiar es la idoneidad, el conocimiento, no los rasgos físicos de una persona. Bien, bien. La idea también de este holding es que, y está bien lo que trae Tomás y también lo que traen cada uno de ustedes, Leonardo, Marcela, es que no tan solo, digamos, sea esa regla del caso que sea ineludible sin ella entender el fallo, sino que encima también ustedes lo pueden entender. Y cuando ustedes lean su propia ficha, digan, ah, perfecto, de esto trata este fallo, de esto. Y sin esto yo no lo puedo llegar a comprender, a analizar. Si yo tengo que releer, ya con esto estoy bien encaminada. Esa es la idea también que ustedes puedan participar en esta dinámica, no para que nosotros los corrijamos, no tienen que hacer tal y cual cuestión, sino para que ustedes pongan a conocimiento cómo ustedes fueron comprendiendo todo este caso. Em, Sí, no sé si hay alguien que lo haya puesto en el chat, así lo copiamos y lo ponemos acá. No, no hay nada. Pero lo podemos dejar en suspenso hasta que vean a Arenzón en clase. Pero está bien, va encaminado. Tiene que ver con lo que, con esto de la razonabilidad, de la reglamentación. Va por ahí. Así lo sorprenden, Oscar. Bueno, alguien si quiere dictarme su holding, así lo podemos, digamos, incorporando en esta ficha o escribirlo en el chat, así lo comemos, lo pegamos. Un valiente. bueno, yo me ofrezco como víctima. ¿Qué les parece? Eh,
Bueno, yo básicamente argumento, o, o se argumenta, no sé cómo sería más correcto Con escribirlo. tus palabras, no hay drama. Bueno, yo argumento que el físico de, no sé si, bueno, de Aronson no tiene nada que ver, no. Yo quiero decirlo en un lenguaje muy profesional, pero no me da. No tiene sentido esta discriminación este, para poder ejercer su derecho a la educación y a ejercer su trabajo. Por lo tanto, esta discriminación es inconstitucional. Em, lo parafraseé, no sé si te parece ahí bien, el físico de Arenson no es relevante con su derecho de enseñar y aprender. Claro, no debería ser un limitante. No tiene sentido o razón alguna de por qué debería ser Ahí está, discriminado. ahí va por ahí algo de la razonabilidad. ¿Qué dice la Corte de la razonabilidad? Y lo hemos estado hablando recién. ¿Es razonable el requisito de la estatura para que él acceda al profesorado? ¿Lo hace más o menos idóneo? Leonardo, Gabriel, Marcela, perdón, si quieren incorporar con respecto a ese tema de razonabilidad, de idoneidad. ¿Cómo deberían ser las reglamentaciones de los derechos? ¿Ningún voluntario? Bueno, lo dejamos para el cursado entonces, pero va por ahí. Lean de Perdón, vuelta el caso. Está ahí. ¿se me escucha? Sí, Sí, O sea, en ese sentido, o sea, las reglamentaciones tienen que ser razonables y lógicas. ¿por No exacto. qué? violar otro derecho, no violar ningún otro principio. Ok. Por ahí va, digamos, la pregunta, ¿no? Sí, sí, Deben va por ser ahí. lógicas. Acá Marcela dice, mi argumento es que la reglamentación del Ministerio de Educación tenía que ser cambiado porque discrimina y viola el derecho de enseñar y aprender. Perfecto. Sobre la razonabilidad, ¿alguien más quiere decir algo? Sí, en base a la reglamentación que no se puede violar, como decía acá el compañero, de violar los principios constitucionales básicos, y es ahí donde también la compañera había concluido que tanto el juez Petrachi y Bellucio decía que nadie es más alto que la Constitución, que como que significaba que ninguna norma inferior, reglamento, autoridad o privilegio puede estar por encima de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución. No sé si tiene que ver. Bueno, ahí utilicé la palabra derechos fundamentales porque me parece que está adecuada, digamos, para lo que son los derechos de la Constitución. Eh, bueno, más. Bueno, más o Ahí, menos, sí. perdón, ahí voy a agregar una cosita sobre la reglamentación. Eh, la reglamentación tiene que tener, o sea, ser razonable con respecto al derecho, digamos, que se está regulando. A lo que apunta acá la Corte, y vuelvo sobre lo mismo, está en el fallo muy clarito el holding, eh, esa reglamentación es excesiva justamente porque
¿qué tiene, o sea, la estatura o la altura de Arenzón no lo hacen más o menos idóneo? Y la Corte lo dice varias veces, la reglamentación es excesiva. Capaz que mide 1,20 m y es recontra, re buen docente, está súper mega capacitado y es idóneo, y capaz que más idóneo que un docente de 1,80 m, por ejemplo. Y a eso es lo que apunta la Constitución. O sea, no tiene nada que ver que este señor quiera pararse y dar clases frente a un alumnado, la altura que tiene. O sea, no hace a su persona o a su capacidad, digamos, intelectual, el hecho de dar clases, digamos. Así que piensen en eso y ya lo van a ver más en profundidad en el cursado al holding, pero va por ahí, o sea, está bastante orientado. Bueno, em, vamos cerrando este encuentro. Primero que nada, les agradecemos mucho la participación, también que se hayan conectado a esta hora, este día. Sabemos que estamos muy cerca del parcial y hay mucha más concentración en ello. Lo que intentamos hacer acá es básicamente que ustedes pueden llevarse una ficha superficial, una ficha, digamos, con algún que otro desglose. Este es un fallo corto, es un fallo dentro de todo que es bastante más ameno en la comprensión de los estudiantes, el primero que lo van a ver, así que también ustedes van a estar mucho más familiarizados cuando se sientan en la primera clase y bueno, ya les piden, digamos, que lo lean, ya lo van a tener más aceitado, van a poder participar más. Los invitamos también que ya han estado en estos dos encuentros, sumarse a esa lista con los profes, pidan algún voluntario. Así como nosotros hemos estado charlando, es realmente así como ustedes, los profes, lo van a charlar ese día. Em, Capaz alguna que otra preguntita más de teoría para ver cómo ustedes han ido estudiando, pero no más que eso, digamos, no es que tipo, esto conlleva una nota, si ustedes no lo saben hacer o decir, van a estar desaprobados para el segundo parcial, en lo absoluto. Es básicamente este ejercicio para que ustedes puedan ir desarrollando su comprensión, el análisis, estructurar, digamos, la información en estas fichas. Nada, eso es básicamente un poco este consejo. Esto sí lo vamos a compartir en cada uno de los grupos, eso no tengan duda. Obviamente que ante cualquier consulta que ustedes tengan sobre capaz lo procesal, que es un poco más complicado, sobre el análisis de las fichas, si hay alguna palabra, el latinismo que generalmente a veces utiliza algunas veces la corte, no sé, acuo, alzada, algo que ustedes no entiendan, cada uno de los ayudantes estamos para ayudarlos básicamente a ustedes, a la redundancia. Bueno, nada, esperamos que estos encuentros hayan sido útiles. Em, Ante cualquier cuestión, nos mandan un mensaje a cualquiera de nosotros, estamos disponibles. Y nada, bueno, muchísimas gracias por haber participado, por haber estado. No sé si alguien más quiere aportar algo, Renata, Diogo. Bueno, no, sumado a eso que estabas diciendo, Eli, gracias por sumarse. La verdad que hay un laburo enorme atrás que por ahí no se ve. Pero bueno, esperamos que les haya servido y cualquier cosa estamos a disposición de lo que necesiten. Sí, chicas, muchísimas gracias, porque esto ayuda para que uno entienda, comprenda. Yo me he guiado de la otra fichita y es como que uno mezcla algunas cuestiones por la primera vez, pero de verdad muchas gracias por todo. Bueno, muchas gracias. Em, bueno, los vamos retirando. Que tengan una buena jornada. Bueno, hasta la próxima clase. Muchas gracias. Hasta luego.